Sí, yo creo que si hablamos de rivalidades en el fútbol, ¿qué se viene en la cabeza de una vez? Messi, Cristiano, Real Madrid, Barça, ¿sí o no? Y una que me tocó a mí vivir cuando yo estaba creciendo apenas en etapa de desarrollo, eran los del Mourinho Real contra Guardiola Barcelona. Esos sí eran unos clásicos de verdad. A mí sí me tocó ver los clásicos de verdad. Los clásicos parejos, y puta, unos clásicos buenos. Bueno, parejos es un decir pues, pero clásicos de verdad. Que uno le ganaba a uno y el otro le ganaba al otro. Esos eran clásicos, ¿sí o no? Entonces vamos a ver la épica guerra de clásicos entre Real Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola de 2011. Hace poco más de una década, los partidos entre Real Madrid y Barcelona paralizaron el mundo del Uf, me fútbol. acuerdo de esa final. La temporada 2010-2011 deparó cuatro clásicos en tres frenéticas semanas, donde se alcanzó el momento más tenso de una rivalidad centenaria. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos Y de esos clásicos, lo que está viendo él, la final de la Copa del Rey se la gana el Real, pero la semi de Champions, pa, y la gana el Barça, güey, puta, así es. Así es que, mano, es muy chimba porque casi nunca se ve jugar clásicos tan seguidos y tan importantes. la inolvidable guerra de clásicos entre el Barça de Guardiola y el Real Madrid de Mourinho. Con la llegada de Pep Guardiola al banquillo del Barça en 2008, se estableció una nueva dinastía del fútbol europeo. Los Xavi, Iniesta, Puyol y Messi formaron una generación irrepetible que goleó al Madrid 2-6 en el Bernabéu y consiguió un sextete para el recuerdo. En el verano de 2009, Florentino Pérez regresó al Real Madrid con fichajes millonarios y después de un año de transición, contrató a José Mourinho. Hablando de fichajes, se puede decir que el mejor fichaje de la historia tranquilamente es Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Se puede decir tranquilamente, ¿no? ¿Qué otro fichaje puede ser mejor que ese? Valió 90 y pico de millones, ¿sí o no? Ganó, se cansó de hacer goles y tiene más goles que partido jugó en el Real Madrid. Ganó 4 Champions, ¿sí o no? Se cansó de ganar todo, ganó balones de oro. Se cansó y luego, ¿por cuánto lo vendieron? Lo vendieron también como por 100 millones, ¿cierto? Entonces, el mejor fichaje de la historia del fútbol, sin lugar a duda, ese es. Para tratar de contrarrestar el dominio azulgrana. Josep. El técnico de Setúbal había eliminado al Barcelona la pasada Champions y tras evitar que los catalanes levantasen la Copa de Europa en el Bernabéu, se consagró como el antihéroe perfecto para contrarrestar el tiki-taka Bueno, era culé. perfecto, huevo. El equipo blanco comenzó mejor en la liga y llegó como líder invicto al primer clásico de la temporada con 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona. El lunes 29 de noviembre de 2010, el Camp Nou acogió un esperado duelo donde todas las miradas estaban puestas en los banquillos y en el duelo de los dos últimos balones de oro, Messi Cristiano. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El choque parecía muy Miren lo que eran equipos. Buf. Hay que dar más lojito del Barcelona. A Vidal. parejo y Mourinho no reservó a ningún jugador Uf. Osil. Uf, lo que jugaba Osil en el Real. Uf. de ataque. Los madridistas salieron. Mourinho no Es que el Real salió ofensivo. reservó a ningún jugador de ataque. Los madridistas salieron al feudo azulgrana para jugar de tú a tú, pero el Barcelona se apoderó del balón y lo arrolló con una avalancha ofensiva. Nada más comenzar, Messi estrelló una vaselina contra el poste y poco después Xavi consiguió batir a Casillas. Los de Mourinho amenazaron con responder, pero el Barça se protegió con el balón y tras una eterna jugada colectiva,
Pedro hizo el segundo de la noche. El Barcelona no le podía dar ventaja. El Barcelona en 2 jugaditas ya. Liquida, hijo de puta. Cristiano comenzó a perder los nervios ante el dominio local y tras un rifirrafe con Guardiola, se formó la primera tángana de la temporada. Messi y el Barça parecían imparables y en una segunda parte primorosa, los culés pasaron por encima de los madridistas con 2 4, goles ay, de ay, Villa ay. y uno de Jeffrem para cerrar la cuenta de una histórica manita. La superioridad. Yo creo que del antes del partido que no había dicho que vengan acá y nosotros nos meten 8 o 7, algo así. Se metieron 5. Uy, Barça no. sobre el Madrid aquella noche generó una tensión insoportable que se inició antes de que acabase el partido con la expulsión de Sergio Ramos. La frustración merengue se transformó en rabia y abrió una herida que se agrandaría meses más Y Messi, tarde. ¿cómo salió? Tras aquella lección de fútbol, Mourinho reaccionó vistiéndose de villano y alzó la voz sobre los arbitrajes, los calendarios y trató de incomodar a un Barcelona que parecía imparable. Y cuando Guardiola Mourinho era más perro viejo, era más calle. Guardiola era más táctica, más cerebro, ¿sí o qué? Pero este marica un perro viejo, se la sabe todas. Con el Madrid en la retaguardia de la Liga, ambos conjuntos llegaron a la final de Copa y quedaron emparejados en semifinales de la Champions. Por primera vez en la historia, ¿Era la otra en llave? la Champions. Ah, no dice. Por primera vez en la historia, Ah, pero eso fue lo que el ganó calendario el de Barcelona 4 clásicos en al apenas United. 18 días, en los que Real Madrid y Barcelona se jugarían los 3 títulos de la temporada. Con los madridistas a 8 puntos del Barça en el campeonato, Está muy el lejos. Bernabéu acogió la primera batalla. Mourinho sorprendió alineando a Pepe como medio centro y el brasileño le dotó de más agresividad al equipo. El Barcelona estuvo Pepe. más incómodo que nunca y Messi lanzó un pelotazo contra la grada que aumentó la tensión. ¡Está loco! Los blancos se quedaron con 10 al inicio de la segunda parte Es que tras un Albiol. penalti de Albiol. Y Cristiano Ronaldo niveló el gol de Messi también desde el punto fatídico. El 1-1 final dejaba la Saque. liga en bandeja del Barcelona, pero Mourinho conseguía romper la tendencia de victorias azulgranas. Pasó de un 5-0 a un 1-1. Algo es algo. Algo estaba cambiando. El técnico portugués calentó el clásico de Copa en la rueda de prensa. Me gustaría jugar y contra mantuvo 10. su planteamiento defensivo ¿Cómo así? en la rueda Ah. de prensa y mantuvo su planteamiento defensivo para la final de Mestalla. El 20 de abril, Real Madrid y Barça protagonizaron un Es un partido de golazo. alta tensión, donde se evidenciaron las cuentas pendientes y se alcanzó un clima de agresividad insoportable. El árbitro anuló con acierto un gol de Pedro y tras unos Adelantado. intensos 120 minutos, el Real Madrid se acabó llevando el título con un cabezazo de Cristiano Ronaldo en el Mucho tiempo gol. extra. La victoria blanca suponía un alivio para el madridismo y provocó el nerviosismo en Barcelona. Bueno, es que el Real Madrid en esa época no ganaba nada, la verdad. La verdad no ganaban al Real. Hicieron esa Copa del Rey como si fuera el Mundial, hijo de puta. Y Ramos la dejó caer. Los culés se quejaban de la violencia de los de Mourinho y los merengues de las simulaciones azulgranas. El partido siguiente comenzó a jugarse desde la rueda de prensa
y Guardiola comienza a entrar en el juego del técnico luso. Este Madrid que ha ganado la Copa tan fuerte le sacamos 8 puntos. 2 centímetros de un linier donde tiene muy buena vista, pues nos anuló el gol de Pedro. Y ahora con las declaraciones de Pep otro día, entramos en una nueva era, que es criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto. Harto de encajar los golpes, el Guardiola más agresivo se manifiesta en la previa del primer partido de la Champions. No sé cuál es la cámara del señor José. Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Ya sobre el césped, los ataques de ambos banquillos explotan sobre el campo. El Bernabéu vivió otro intenso y duro partido en el que los jugadores de ambos equipos no paraban de provocarse. Uf, Un espectáculo bochornoso que no traba hizo de nada. provocarse. Ahí no hizo nada Busquets, a ver qué le hizo. Un espectáculo ¡No le hizo nada! bochornoso que se prolongó con una desagradable trifulca al descanso. El segundo tiempo llevaba a los mismos derroteros, Uf. pero todo cambió en el minuto 64. Uy, mano, eso nunca en la vida es roja. No lo tocó, no lo tocó. De pronto la intención está bien, pero es que no lo tocó, amarilla, no lo tocó. Pepe fue expulsado tras una controvertida entrada sobre Dani Alves, y Mourinho acabó en la grada tras sus protestas. Después de la polémica expulsión de Pepe, el Barça se fue a por la victoria, y Messi encarriló la eliminatoria con 2 goles de antología. Nah, es un golazo. Uf. Pero para como a 20 ahí, fue puta. Guarde. Los de Guardiola vencían 0-2 en el feudo madridista, y Mourinho desataba toda su ira al final del encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Josep Guardiola es Yo un preso. entrenador fantástico de fútbol, pero ha ganado una Champions que a mí me daría De vergüenza de ganado. porque la ganó con En el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo Cuando lo del del Bernabéu. La virulencia del choque tiene consecuencias. El Real Madrid denuncia ante la UEFA unos presuntos insultos racistas que acaban sin efecto, y Mourinho es sancionado con 5 partidos de suspensión. El Madrid y Mourinho toman entonces el rol de víctimas, y el 3 de mayo viajan al Camp Nou, dando por imposible la remontada. El Barça domina el primer tiempo y se Guarda, hijo de adelanta puta. con un gol de Pedro en la segunda mitad. Un poco antes, Deblequer anula Uy, mano, erróneamente un gol a Higuaín, y tras el empate Ah. a 1 de Marcelo, el 2 errores, mano. Primero, la verdad, sinceramente, eso no era roja el primer error lo de Pepe. Y es como anular un gol. Si el puta de Machina no hace la falta a Cristiano, gonorrea. Barcelona pasa la eliminatoria. Los 18 días de clásicos llegan a su fin, y el Barça acaba proclamándose campeón de Europa. La Liga y la Champions fueron azulgranas, mientras que la Copa se tiñó de blanco. Un balance final que dejaba muchas heridas abiertas. Uf, Y que no fue terminarían roja. de reventar en la Supercopa de España del año siguiente. La ida termina 2-2 en el Bernabéu, enteré de y la vuelta. vuelta se resuelve con un 3-2 a favor del Barcelona. Pero en los últimos minutos, la tensión vuelve a estallar y se forma una lamentable trifulca al lado de los banquillos. Jugadores y técnicos acaban a empujones, y Mourinho acaba metiendo el dedo en el ojo a Tito Vilanova.
Con este triste final, acabó la guerra de los clásicos, que Tu puta enfrentó a madre, media sí. España y midió a dos equipos gigantes. La tensión se relajó tras las conversaciones de los dos capitanes y el enfrentamiento mutuo acabó desgastando a ambos entrenadores. En 2012 el Madrid ganó la Liga de los Récords y Guardiola se marchó, mientras que solo un año más tarde, el Barça de Tito Vilanova acabó finiquitando la era de Mou. Pero al margen de las cicatrices de aquellos días, el Barça de Guardiola y el Real Madrid de Mourinho nos deleitaron con un espectáculo Esos eran que dejó clásicos, imágenes putos, esos para el eran recuerdo. clásicos. Y ante todo, un irrepetible nivel de fútbol que enfrentó cara a cara a dos de los mejores jugadores. Es que esos eran clásicos, de verdad, hijo de puta, que golpes y de todo. No, sinceramente. Uf, de verdad. Uy, yo crecí viendo esto, mano. Yo soy muy afortunado en la vida, huevón. Uf, buf. Qué hijo de putas. Qué puta rivalidad, no. No pone a pensar, uno es muy afortunado en la vida. Creció viendo Messi a Cristiano, creció viendo esto. Los de ahora que van a ver. Los digo son chimbas, claro que sí, pero no hasta el nivel de esto. Nunca en la vida van a ser hasta el nivel de esto. La verdad, como esto no se vuelven a dar. La verdad.